Les proponemos ahora una visita donde casi todo es posible y donde no siempre lo que vemos es real. Es el Museo de la Magia, que hoy y mañana nos desvela algunos de sus secretos. Para entrar a esta sala no hace falta un abracadabra o un ábrete sésamo, pero les aseguramos que aquí dentro hay pura magia, además con denominación de origen aragonesa. Hablamos de la numismagia, la magia con monedas, la cartomagia, la magia con cartas. Tenemos una parte muy chula dedicada a la magia oriental, la magia china. Porque muchos de los aragoneses que ejercían la magia en los 70 y los 80 lo hacían con nombres y atuendos orientales para llamar la atención. Magos como Rajmakán o Yao Min fueron en realidad pioneros de más cerca de lo que pensamos. Me gusta mucho, por ejemplo, el material de Rajmakán, de Enrique Arellano, la parte del faquirismo, porque es como muy sorprendente, la escalera de sables, la cama de clavos, las antorchas, pero todo tiene algo. De hecho, las vitrinas no son capaces de encerrar la magia, que a través de los juegos del guía se transforma en sonrisas para los visitantes. Es algo que no te puedes explicar y te quedas siempre con la boca abierta. No sabía que había tantísimos magos aragoneses y tan buenos. Hay cosas increíbles que pueden hacer otros. Cosas increíbles que en realidad tienen una sencilla explicación. ¿Sabes cómo se llama? Magia.